quiero dar lectura a la sagrada palabra de Dios. Y usted preste atención y lea conmigo también la hermosa palabra del Señor. En Salmo capítulo 19. Salmo 19, algunos versículos. Vamos a estar ahí compartiendo con nuestra audiencia en esta hora. Salmo 19. Usted puede ir al versículo 7. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Y su palabra nos hace bien. Hermanos, valoremos la palabra del Señor. Corramos, busquémosla con todo el corazón la palabra. Y vamos a abrir nuestro corazón a la palabra. Y vamos a dejarnos ministrar en primer lugar por la palabra antes que por cualquier otra cosa. Salmo capítulo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El mandamiento de Dios es puro, alumbra a los ojos. Y dice el versículo 9: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, son todos justos, son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila del panal. Además, con ellos es menos amonestado tu siervo, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién entenderá los errores? ¿O quién entenderá los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Asimismo guarda tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso está en Salmo capítulo 19, verso 7 al 14. Normalmente cuando hablamos de la palabra del Señor, nos vamos a algunos textos del Nuevo Testamento que hablan de la palabra, lo que dijo Pedro, lo que dijo el mismo Cristo. Pero sabemos que toda la Biblia es la palabra del Señor, inspirada por Él, y que para nosotros, y es así un texto sagrado, es la palabra del Señor. Su instrucción es muy buena y perfecta para nosotros. Por eso es importante que como pueblo de Dios analicemos a qué cosa le estamos dando más importancia en estos días, que es lo que para nosotros significa mucho a nivel espiritual. La Biblia es el libro de Dios. En ella se encuentra escrita su misma palabra, hermano. Y a través de sus páginas se deja escuchar la dulce voz del Señor, que habla a todo aquel que se tome el tiempo de leer este santo libro. Yo le decía el domingo a una señora que tiene una hija que se congrega con nosotros. Yo le dije: venga, participe del estudio dando mis primeros pasos en el Evangelio, en la palabra de Dios. Le dije: porque la Biblia no es un libro privado para alguien en particular o para una religión. La Biblia es un libro para el ser humano. Es el manual de conducta del hombre, no importando quién sea. Ojalá y todos leamos la palabra y todos obedezcamos la palabra del Señor. Hay personas que piensan que la Biblia es para los cristianos. La Biblia es un libro para el hombre, para el ser humano. Es el manual de vida. Está allí la palabra del Señor. Y sin duda alguna, amados, dentro de cada historia se deja ver el carácter de nuestro Dios. Se nos muestra su poder. En cada profecía que encontramos allí nos es revelada su manera de actuar, de responder, lo que pasará.
y tantas cosas buenas. También en la palabra se demuestra el amor de Dios por el hombre y la gran majestad que emana de su naturaleza santa. Cada mandamiento, cada instrucción impresa en este libro revela su voluntad y propósito para nuestras vidas. ¿Usted quiere encontrar el propósito para nuestra vida? Tome la Biblia que tiene y léala. Tomemos la Biblia que tenemos, vamos a leerla, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos ilumine. Vamos a buscar una persona entendida en la palabra, que no manipule la palabra, ni adultere la palabra, para que nos explique lo que no entendemos. Y vamos a encontrar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Da pena y tristeza que muchos de nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio no conocemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque no hemos entendido la palabra. Y a veces escuchamos ciertos personajes que predican: lánzate, es tu tiempo, ahora lánzate, lánzate, y lo que Dios te dijo. Y muchos se conducen al fracaso porque escucharon esa famosa palabra de que llegó tu tiempo, de que tiene que lanzarte, de que tiene que hacerlo, sin antes haberse sentado a conocer la palabra del Señor. Dios no es loco, y su palabra nos demuestra que es un Dios de orden y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso todo aquel que no quiera caminar confundido en la vida y que quiere tener una vida clara, una vida instruida, correcta, y conocer el propósito para su vida, lea la palabra del Señor. Cada consejo contenido en las Escrituras, además de instruirnos, advertirnos, guiarnos y enseñarnos, nos habla de la profunda sabiduría e inteligencia de nuestro Dios. Amado hermano, y ningún otro libro, absolutamente ningún otro libro ofrece tanta sabiduría e inteligencia, ni tal conocimiento y desarrollo intelectual como la Biblia. Ningún otro libro recompensará tanto al que lo estudia. No lo recompensará. La Biblia es perfecta, es un libro interesante. El éxito o fracaso en la vida depende en gran parte de cuánto de la Biblia logramos atesorar en la mente y el corazón para ponerlo por obra y aplicarlo en nuestro andar diario. No olvidemos que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, amados hermanos. Salmo 119 lo dice. En el Salmo 119, 105, el salmista aquí está hablando: tu palabra me ilumina, tu palabra me aclara el camino que debo seguir, tu palabra abre mi entendimiento de tal manera que yo puedo caminar sin tropiezo, porque es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Significará esto la palabra de Dios en nuestra vida? ¿O le estamos dando más prioridad a los milagros? Como muchos a veces queremos introducirle al pueblo que le den más importancia a los milagros que a la palabra de Dios. Bueno, si tú analizas la palabra te vas a dar cuenta que nuestro máximo ejemplo a seguir, el que nunca ha fallado, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que no escatimó ser igual a Dios, el que cumplió la ley a cabalidad, el perfecto de perfecto, nuestro Señor Jesucristo, le dio prioridad a la palabra. Y la palabra cambiaba los corazones. Y la palabra hacía su efecto. Hermano, ¿qué importancia tú le estás dando a la palabra de Dios? A veces queremos que todo el mundo que viene con una unción nueva nos ponga las manos porque queremos ser ministrados. Pero déjame decirte que eso no está mal en todo el sentido de la palabra. El problema de esto es cuando yo apunto a que el hombre me ministre y yo no soy ministrado por la Biblia, la palabra de Dios. Si el hombre me ministra, pero la Biblia no me ministra, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Acaso tiene más poder la administración de un hombre que la palabra del Señor en mi vida?
¿Acaso causará mayor efecto lo que me diga un hombre que lo que me diga la Biblia, la palabra de Dios? Amados hermanos, tenemos que reflexionar, tenemos que tener cuidado, tenemos que abrir bien los ojos. Jesucristo viene pronto por una iglesia no que está encantada por el encantamiento de un hombre, sino por una iglesia que ha abrazado la palabra de Dios y que vive la palabra y que respeta la palabra y que tiene la Biblia como la regla de fe y conducta. Hoy en día no queremos dejarnos ministrar por la palabra. Queremos que sean los hombres que nos remeneen, que nos tiren al suelo, que hagan esto, que nos hablen duro. Entonces sí decimos, sí, ay, sí he sido ministrado. Pero ¿estás tú obedeciendo la palabra? Yo tengo que primero dejarme ministrar por la Biblia, la palabra de Dios. Y tengo que buscar ser ministrado por la palabra del Señor. Hay un hombre muy famoso llamado Martín Lutero, que en estos días se habla mucho de él, que vivía en la oscuridad de las tinieblas, en grandes tinieblas de oscuridad. Y este hombre, su padre lo mandó a estudiar derecho, duró un mes estudiando derecho. Pero un día, en un camino, se desató una tormenta y un rayo lo tumbó. Parece que le tenía miedo a los rayos e hizo un juramento a la diosa de los mineros, de acuerdo a la iglesia romana, que si le permitía llegar vivo, se iba a meter a monje. Y llegó vivo. Pero no porque la reina de los mineros la hizo vivir, sino porque Dios tenía un plan con él. Luego se fue al monasterio a estudiar la Biblia y se hizo monje. Y estudiando la Biblia, la palabra del Señor, se pudo dar cuenta de todas las aberraciones y de toda la mentira que estaba enseñando la iglesia a que él pertenecía. Y dice la historia que él buscaba cómo encontrar la salvación, porque no había entendido cómo era que se obtenía, pero sabía que necesitaba de Dios, porque en el interior de su corazón había un fuego profundo que le empujaba a Dios. Y Lutero buscó la salvación por sus propios esfuerzos al punto de llegar a obsesionarse. En varias ocasiones dijo, durante 15 años de mi vida como monje me agotaba hasta más no poder con los sacrificios diarios, me torturaba con ayuno, hacía vigilia, oraciones y otras muy rigurosas actividades para buscar mi salvación. Y en verdad pensaba que podía justificarme por mis obras. Y en otra ocasión también conocemos de la historia que se escribe que dice que él se torturaba orando, ayunaba, hacía vigilia y se ponía en un lugar para congelarse. Y él dice, caramba, yo pude haberme muerto del frío y todo para yo sacrificar mi cuerpo pensando que iba a encontrar la salvación. Lutero estaba totalmente resuelto a encontrar la salvación mediante una rigurosa práctica humana, pero se encontró con la palabra. Se encontró con la palabra que es una roca. La Biblia es como una roca, hermano. Se encontró con esa palabra del Señor que dice que el justo es justificado, el hombre es justificado por la fe en Cristo. Somos justificados por la fe, no por las obras. Y eso lo habla Romanos capítulo 5. Pero ¿qué fue lo que lo hizo a él cambiar de actitud? La Biblia, el estudio constante de la palabra del Señor, el introducirse a escudriñar las Escrituras. Luego que es impactado por esta verdad, sigue recapacitando y luego va a la iglesia y le dice, todo lo que ustedes están enseñando de las indulgencias del purgatorio, nada de eso es avalado por la Biblia. Y clavó las 95 tesis un 31 de octubre para que sea debatido esto conforme a la palabra. Y su convicción, su conciencia estaba tan cautiva a la palabra del Señor que cuando fue llevado a lo que llamamos la dieta de Worms, que era como un alto tribunal de la iglesia,
quienes los llevaron allí para que se retractara de sus escritos, de los libros que había hecho y de todo lo que había empezado, le preguntan a Lutero: Lutero, ¿te retracta de todos ellos? Señalando a unos libros que había creído o escrito. Este fue llevado allí. Él pensaba que iba a salir dando una respuesta tal vez floja, pero él estaba guiado por el Señor y estaba cautivo por la palabra. ¿Te retracta de todos esos libros que has escrito? ¿Te retractas de ello? Y Lutero dijo con voz fuerte: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues yo no confío ni en papa ni en concilios, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Escuche bien, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No dijo mi conciencia está cautiva a un sueño. Aún Dios me dijo, no, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Sin duda alguna, la palabra que había leído. Por lo tanto, tengo que decirle que no puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco firme. Que Dios me ayude. Amén. Cuando nosotros estamos convencidos de la palabra, hermano, ni el diablo puede contra nosotros cuando viene con mentira, con engaño. No importa quién se levante. Cuando estamos llenos y ardemos por dentro por el fuego sagrado de las Sagradas Escrituras, no hay doctrina errada ni que parezca bonita que nos cambie. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz y es fuerte en el corazón que la tiene. ¿De qué está cautiva tu conciencia, hermano? ¿De qué estás tú lleno? ¿De emociones? ¿De ritos? ¿De cosas rarísimas? ¿De religiosidad? ¿De qué estás tú lleno? Cuán importante es que la iglesia reflexione y entienda. ¿Le hemos dado nosotros la importancia a la predicación de la palabra? ¿O a los milagros? Ahora es milagro lo que se vende. Y los videos que nos mandan es milagro. Y nada de palabra. Y yo digo, necesitamos una reforma ahora. No es que estamos en contra de los milagros, pero ese no tiene que ser el móvil del asunto. Tiene que ser la predicación de la palabra, porque lo que va a cambiar el pecado y lo que va a cambiar la vida del hombre es la palabra de Dios. Lo que hace que la gente cambie es la palabra del Señor. Por eso yo no puedo adulterarla. Tenemos muchas prédicas lindas, pero adulteradas ahora. Muchas predicaciones preciosas. Y Dios no le gusta ni está de acuerdo que ayudemos la palabra. La palabra no hay que ayudarla. Dejemos que ella hagan el efecto para el cual fueron enviadas. No tenemos que agregarle nada. Hay muchas predicaciones adulteradas y manipuladas, muy lindas y muy preparadas, pero no hay esencia. Amados hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a las Sagradas Escrituras. Que pase lo que pase, nosotros tengamos convicción clara de lo que hemos creído. Que no nos mueva cualquier viento de doctrina, que aquel que vino hablando bonito, con cosas que se parecen, sí me convenció. No, eso no funciona de esa manera. Tenemos que dejarnos ministrar por las palabras de Dios. Dejemos de buscar tanta administración de hombre. Dejemos de estar buscando tanta cosa de hombre. Y acerquémonos a las Sagradas Escrituras. Acerquémonos a las Sagradas Escrituras. Porque ellas son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si la palabra no ha alumbrado tu camino, nadie lo puede hacer. No hay cuento, no hay historia, no hay librito que tú traigas de por allá o de por acá que te pueda cambiar. No, la palabra es la que nos cambia y la palabra es la que nos da vida y vida eterna. Qué importante es nosotros tener esto claro, hermanos. Qué
Qué importante es nosotros estar atento a la predicación de la palabra del Señor. Estar atento a la predicación de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios escrita, y esto quiere decir, hermano, que Dios mismo es su autor intelectual. Hay muchos libros por ahí que le hicieron hombres. Aunque fueron sabios, esos libros no son infalibles, porque quienes lo hicieron fallaron, no fueron perfectos. Pero el que hizo la Biblia, la palabra de Dios, el que inspiró la palabra del Señor, sí es perfecto. Por eso su palabra es perfecta. Pedro dijo de las Escrituras, porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1:21. Es por esto, hermano, que en la Biblia encontramos información que nos es posible encontrar, que no es posible, encontrar en ninguna otra parte. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Ella es completa, ella es perfecta. No tenemos que buscar otra cosa. No tenemos que buscar otra cosa. No la adulteremos la palabra. Primera Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No siga hombre por milagro, sigue a aquellos que te predican la verdad. Oh, gloria al Señor, pero no siga su estilo de vida, sino sigue lo que predican, porque si te predican la Biblia, entonces sí puedes proseguir con lo que te están enseñando. ¿Sabe la gente ahora siguiendo hombres por esto, por aquello, porque cantan bonito, porque abrieron 5 iglesias, porque hacen milagros? No, olvídate de eso. Tenemos la palabra. Tenemos la palabra. Por eso el apóstol Pablo exhortó a Timoteo en 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Que predicara. No te ponga a hacer otra cosa, predica. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la gente hoy? Predica. Prediquemos el evangelio puro. Prediquemos todo el consejo de Dios. No le vendamos a la gente villas y castillas, que encuentren la esperanza a través de la Biblia, la palabra del Señor. Que encuentren salvación a través de la predicación pura de las Sagradas Escrituras. No emocionemos a la gente con las cosas que quieren oír. Démosle a la gente lo que necesita, y lo que nosotros necesitamos es la sagrada palabra del Señor. Que viva la palabra de Dios, amados, y que nosotros podamos abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Que no andemos buscando por ahí cosas de hombre, sino que busquemos la palabra del Señor, no adulterada. La palabra no adulterada. La palabra de Dios no adulterada te hace bien, te cambia, te transforma, te bendice. Oh, gloria al Señor. Cuando un hombre decide vivir conforme a la palabra, hermano, cuando nosotros abrazamos la palabra, nosotros cambiamos. No importa que tú seas un alcohol, un drogadicto, un delincuente, un asesino, un brujo. No importa que tú seas un envidioso. Si tú verdaderamente te dejas ministrar por la palabra de Dios y te acerca a la Biblia y la abraza y dices, ese es el consejo de Dios, eso es lo que yo voy a obedecer, estoy seguro que tú vas a cambiar. Vas a cambiar, y tu casa va a cambiar, y tu vida va a cambiar, y tu familia va a cambiar. Acércate a la Biblia, hermano. Acerquémonos a la palabra del Señor. Deseemos la palabra del Señor. Desea la palabra de Dios. Desea la Biblia, hermano. Esa leche espiritual es como una leche espiritual. Oh, en 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra,
Hay otra versión que dice no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que te va a hacer crecer a ti para salvación es la leche espiritual, pero no adulterada, no manipulada, sino predicada como está en el sagrado libro. Por eso tú no puedes dejar que la gente te entretenga. Por eso tengo que decirte que si tú no has crecido es porque tú no has abrazado bien la Biblia. Tienes que abrazar la Biblia, tienes que someterte a la palabra, tienes que obedecer. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. Entonces vamos a crecer. Entonces cuando venga cualquiera no nos va a poder engañar, porque nos va a encontrar con la roca, que es la palabra de verdad, la palabra de vida. ¿Qué tú deseas? ¿La Biblia? ¿O tú estás deseando que te pongan la mano todo el tiempo? Cada vez que viene un evangelista, venga, póngame la mano. Señor, déjese ministrar por la palabra y usted va a ver que no va a haber necesidad de ponerle la mano. A veces creemos que nos estrujen. ¡Ey, venga! ¿Y qué si tú no obedeces la palabra, varón? ¿Y qué si cuando tú te vas para tu casa sigue desoyendo la voz de Dios? Viviendo conforme a ese viejo hombre, a esas viejas costumbres. ¿De qué te sirve? De nada. Entonces, lo primero es dejarnos ministrar por la palabra del Señor y desearla como niños. A mi niña recién nacida, ay, hermano, ¿cuántas veces hay que darle leche? Cuando salimos la primera vez del médico, me acuerdo yo que dijeron, dele leche, no se pase de las 2 horas. Entonces nosotros vemos eso como ejemplo, que yo debo leer la Biblia y leer la palabra del Señor. Pero es la palabra no adulterada. Tengo que cuidarme de que quien me está dando la palabra no la manipule. La leche pura de la palabra. Para que por ella, ¿por cuál ella? Por la palabra no adulterada, bien predicada, pueda crecer para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Señores, que lo que te va a hacer crecer a ti es la palabra. Que lo que va a hacer a la iglesia ser fuerte y no dejarse engañar de estos falsos profetas y maestros. ¿Quién es? La palabra de Dios. Entonces hoy es un día para que nosotros reflexionemos. Hoy es un día para que nosotros meditemos, para que no andemos de aquí para allá llevándonos llevar de cualquier viento de doctrina, sino que nos mantengamos en las sagradas escrituras. Ni le quite ni le ponga, porque te condena. La palabra tiene que llegar no adulterada y tenemos que desearla. Vamos a abrir nuestro corazón ahora y vamos a hacer una oración en conjunto. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame a valorar más tu palabra. Ayúdame a estudiar, a preocuparme por estudiar más la palabra. Ayúdame a adentrarme al estudio profundo de tu palabra. Que mi conciencia esté cautivada por la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, esa es la oración que hacemos a esta hora. Dios, y la queremos hacer con todo el corazón. Venimos delante de ti, Señor. Oh, papá querido, pidiéndote por nosotros mismos, Señor. Suplicándote con toda el alma que nos perdone por las veces que nos dejamos encantar, entretener, por las veces que nos comportamos como niños, que cualquier juguetito lo entretiene. Señor, ayúdanos a ser celosos y buscar cada día más y más tu palabra en el nombre de Jesús. Y llénanos de tu presencia, Padre. Abre nuestro corazón, Señor, y llénanos de ti. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor. Padre, si no nos dejamos ministrar por la palabra, no vamos a crecer. Eso es lo que está diciendo Pedro. Oh, hermanos, revisa tu vida. Este año se está marchando ya, tal vez. Pero si sabes que no has crecido, ¿por qué? No busques culpable. ¿Estás poniendo en práctica la palabra? ¿Te has dejado ministrar por la palabra? ¿Cuántas veces te han puesto la mano a ti después que eres cristiano? Muchas. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces
Oh Señor, hemos dicho, yo lo voy a hacer porque dice la Biblia. Yo voy a amar a mi hermano porque dice la Biblia. Yo no voy a mirar a la mujer ajena porque la Biblia lo dice. Yo no voy a mentir, yo no me voy a robar eso porque la Biblia dice que no robe. Yo no le voy a mentir a mi jefe porque me levanté tarde. Yo le voy a decir la verdad, mire, me levanté tarde y por eso llegué tarde al trabajo. Pero yo no le voy a decir que fue la luz del semáforo o fue una llanta que se me pichó. No, yo no voy a hacer eso porque la Biblia dice que no lo haga. Yo no voy a ser un simulador ni un hipócrita porque la Biblia dice que no. Yo quiero agradar a mi príncipe, a mi amado, al que murió por mí. Yo no voy a criticar a mi hermano porque la Biblia dice que yo no critique. Déjate ministrar por la palabra. Pueblo de Dios, dejemos las emociones y dejémonos ministrar por la palabra. Dejemos las emociones y dejémonos ministrar por la palabra para que demos testimonio y las iglesias se llenen de gente. Señor, que nos preocupemos en imitarte a ti. Que dejemos de predicar tanto, tan bonito y buscar tantos conceptos. Y empecemos a aplicar la palabra a nuestra vida. Perdónanos, Señor, por las veces que anhelamos que un hombre nos ministre, pero tenemos la Biblia ahí y no nos dejamos ministrar por ella porque la hemos echado a un lado. Perdónanos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Dios.